El Salvador. En octubre de 1979, un golpe de Estado depuso al general Carlos Romero e instaló una junta de gobierno cívico-militar. Las masas campesinas, cansadas de desigualdad y décadas de represión bajo gobiernos militares, se organizaban y pedían mejores condiciones de vida y el fin de la violencia contra ellas. En las ciudades y el campo se comenzaba a gestar pequeños movimientos armados de izquierda, pero aún no existía la guerrilla del FMLN. La Junta Cívico-Militar prometió detener los abusos, pero estos continuaron y estalló la guerra civil. El 24 de marzo de 1980, un francotirador asesinó al arzobispo Óscar Arnulfo Romero, quien había pedido en su última homilía a la Fuerza Armada y al gobierno cesar la represión. 7 meses después del golpe, el 14 de mayo de 1980, el ejército, junto al grupo paramilitar Orden y la Guardia Nacional, arremetieron contra centenares de campesinos en el caserío Las Aradas, al norte del país, en la frontera con Honduras. En menos de 12 horas, asesinaron a más de 600 personas desarmadas. La carta allí en mi mano. Allí nosotros jugábamos zapatos, jugamos todo en el pueblo. Ese chuña llegó. Yo les aseguro que Zapatos sin más nada. nosotros llegamos como a los 6 días a las casas, queda más, queda algo pelado, sin ropa. ¿Y cuánta gente murió ahí? Como 600 por lo Allí menos. Cerrillo dicen que se miraban montones de ahí, Se niños vieron allí, vergo de gente que mujeres había. allí, hombres. Mira, y es una justicia que es tan grande que hicieron, que nada mata son tan Ahora que perros. andaba ya Jesús de Mateo, hermanito. ¿Cómo va a ser? Vamos a hacerlo. Ya me jodió. ¿Y a qué horas comenzó la masacre? Lueguito en la mañana, como a las 7. A las 7 comenzó. Que tronaban los aviones
rafagueando por todo el río Zumpul. ¿Eh? Allí tronaban las balas. Los aviones andaban, vuelve y vuela, vuelta y vuelta. Allí. El masacre fue tremendo. Ese masacre de la Jarada. Tiene fama. Allí murieron más de 600 gente. Mucha gente en el censo salió que padece de la tensión, es lógico. Es lógico, hasta yo padezco la tensión, yo tengo que estarme chequeando, yo que ni a las clínicas voy ni a los hospitales, porque lo primero que hagan es que le dan receta a uno y si no tiene pisto para comprarla. Pero yo antes comenzaba y se me hacía un nudo, yo no podía contar la historia. O sea, no podía pues porque no me acordaba de mi hermana, yo lloraba, y me acordaba de muchas cosas, incluso ya cuando fui a la UCA, yo no pude contar, me quedé a medio y respiré un poco para seguir, yo no pude. Muy pocas veces me baño en este río. Y no soy solo yo. Hay muchos así. No es que tenga odio con el río, ¿va? Yo al río lo aprecio, ¿va? Siento que es un río que... Pero donde me acuerdo de mi niño que aquí se ahogó. Te digo yo, bueno. Así es que... Aquí hay mucho lodillo. Y es muy liso, es un lodo traicionero. Es un jaboncito. En ese periodo de la masacre del Zumpul, coincidía que tenía el presbiterio una semana de reunión presbiteral. Ya con los presbíteros que se hacían presentes para esa reunión, comenzó la preocupación de el por qué la semana o 2 días antes se había dado una fuerte movilización de elementos militares, ¿verdad? O sea, camiones, ¿verdad?, transportando soldados de San Pedro Sula
hacia Santa Rosa, al batallón de Santa Rosa de Copán, con el fin de conocer qué realmente es lo que se iba a producir. Algunos de los sacerdotes de la zona se les pidió regresar a sus parroquias, informarse a ver qué era lo que estaba pasando y poder informar al presbiterio que estaba reunido aquí en Santa Rosa de Copán. Claro, yo los detalles de la masacre los supe al llegar a dar el curso a los sacerdotes y religiosas a Santa Rosa de Copán. El segundo día del curso llegan estos sacerdotes, ¿verdad? Un padre pasionista español, el padre Reginaldo salvadoreño, también Beto Gallagher andaba con ellos, y el padre Fausto Milla, que también había hecho su propia investigación. Entonces ellos traían una especie de historial bastante detallado, unas 11, 12 páginas. Estaban impresionados, no pudieron cruzar el Zumpul, pero desde las partes un poco altas del Zumpul vieron una cantidad, nos contaban, de sopilotes como jamás habían visto en su vida, ¿verdad? Es decir, era una nube, una mancha negra enorme sobre el terreno, ¿verdad? Y un montón de ellos pues sobrevolando el lugar. Se levantaban, volvían a bajar y la mancha negra abajo. Los testimonios de la gente eran impactantes, incluso de tirar niños al aire y ametrallarlos en el aire, niños pequeñitos, ¿verdad? De ametrallar la gente mientras trataba de cruzar el río, a veces incluso de usar machetes en contra de la gente. Los hondureños de su parte pues disparando al aire y gritando a la gente cuando quería cruzar el Zumpul, que si cruzaban los mataban. Es decir, en momentos los hondureños, digo, los soldados del ejército de Honduras, una tensión muy fuerte. Mire, era imposible porque no se podía pasar a El Salvador. Por bastantes días estaba aquello bien custodiado para que nadie se diera cuenta, para que nadie pudiera tomar fotos y que nadie pudiera entrar en auxilio de los cadáveres o de heridos que hubiera ahí. Nada, aquello así se quedó. Pero que sí fui el primero en animar al grupito de Sambuesa, como se llama este periodista chileno, que fue el primero que logró entrar de noche, exponiéndose. Y llegar a una casita donde había varios cadáveres, ¿verdad? Ya casi solo los huesos, y sacar fotos. Como yo estaba en la comisión de investigación y de redacción de la denuncia, pues lo que hicimos nosotros fue un cálculo aproximado a base de las entrevistas con los sobrevivientes que estaban en Honduras, contando de su familia, contando de otras familias que no se sabe qué se hicieron, porque seguro que desaparecieron todas. Hicimos un cálculo de 600 personas. El padre Fausto Milla me invitó a visitar a una sobreviviente del Zumpul que estaba todavía en el hospital público de allá de Santa Rosa de Copán. Fui con él. Bueno, allí ella perdió 1 o 2 niños y una niña. Y ahí estaba yo con mi niño, me dice, cuando es un chorro de balas, me dice. Y me dice, así, me dice, le cortaron los huevitos a mi niño, dice que ahí quedó hecho pedazos. Y cosas espantosas, de veras, que si uno con solo imaginar un poco, no aguanta, pues, no aguanta. Era un signo de deshumanización, como uno no había tenido noción, al menos oírlo directamente de un testigo, ¿verdad? Uno sabía lo de Hitler y de esta gente, pero no imaginaba que se pudieran repetir cosas del mismo estilo. A mí es lo primero que me vino a la mente, de nazis, fue el primer pensamiento que me brotó. Bueno, los escuchamos allí y inmediatamente una reacción masiva de los curas de Copán y las religiosas que había que hacer una denuncia. Me pidieron a mí que con esas 11 páginas hiciera un comunicado
que pudiera ser publicado en una página de periódico, una página completa. Y eso fue lo que hice, ¿verdad? Es hasta que es conocido a nivel internacional y que de allá empieza la presión internacional a pedir información al gobierno de Honduras, a las autoridades de Honduras, de qué es lo que había pasado. Es hasta entonces que se empieza a conocer, ¿verdad?, la realidad. Lógicamente, el gobierno, las autoridades de gobierno, reaccionan, pero muy fuertemente con la diócesis o con el presbiterio de esta diócesis por haber hecho público, ¿verdad?, una situación que todavía la seguían negando que se hubiese producido. Entonces, si no se hace esa denuncia, ese acontecimiento pasa totalmente olvidado en la historia y quizás nunca se hubiera conocido. Primero hay que calificar qué es una masacre. El número, ese es uno de los componentes de una masacre. Pero tienen que haber otra cantidad de elementos que son constitutivos de masacre. Como por ejemplo, arma salva, indefensos, etc. Pero lo que yo vi en determinados momentos y vi en el conflicto armado fueron enfrentamientos que hubo y a veces en medio quedaron población civil. Para mí, yo estuve 13 años en el área de combate y que yo no tuve así problemas de que se le llaman masacres. Eso no. Las unidades en las que yo estuve y comandé, le puedo hablar de todo el oriente del país. No hay en el recorrido histórico prácticamente que hayan hecho en señalamientos específicos de ese tipo. Esta masacre del Sumpul es el de las Aradas. Las Aradas, el 14 de mayo de 1980. Mi posición como comandante general de la Fuerza Armada, porque lo era, por ser miembro de la Junta, y por ser también el militar más antiguo, responsable de la dirección militar. Pero al ser destituido de esto ya no interviene mucho, a partir de mayo precisamente. Nosotros no lo supimos, yo no lo supe, y en realidad no se supo hasta alrededor del 21 de mayo, a finales de mayo, que en Honduras la Iglesia Católica denunció el hecho. Usted esto lo debe saber, ¿verdad? Las informaciones que a nosotros nos llegaron es que había sido la Guardia Nacional. Poco a poco me fui dando cuenta que se mencionaba también a la Orden, que eran grupos civiles, usted lo sabe, y también que se mencionaban a los soldados. Destacamento, exactamente se llamaba, no sé cómo se llamó después, pero en ese momento se llamaba Destacamento de Frontera, número 1. Yo sí fui poco a poco dándome cuenta que algo había pasado. Y el ingeniero Duarte también, algo así por alrededor de octubre de 1980, sí admitió que había habido allí muertes. Y cosas tan graves como esta, porque se dijo de muerte de niños y se habla de 300 y pico de personas muertas. Y en otras informaciones se habla hasta de 600. ¿Las Fuerzas Armadas supieron de la masacre? Yo le diría que
Sí lo supieron, puesto que lo supo el ministro de Defensa, lo supo la Junta, pero Fuerzas Armadas como institución, le puedo decir que esto se restringió directamente al ministro y a la comandancia, al destacamento de frontera número 1, que era Chalatenango, y la Guardia. ¿Y ellos no hicieron nada con esa información? Pues no, una investigación seria, le digo, no la he visto. En ese caso, el coronel Peña Arbaiza negó que esto hubiera ocurrido. A mediados de febrero, el ejército hondureño se hizo presente en todos esos lugares de Honduras y nos dieron una advertencia. Bueno, llegaban a cada casa, ¿verdad? Y nos decían, por lo menos en la casa donde yo estaba, habíamos 3, que era yo, mi esposa y mi niño, mis 2 niños, ¿va? Éramos 4. Y entonces le dice el soldado a la señora, Emma se llamaba la señora, la dueña de la casa. Señora, le dijo, le dejo 42 horas para que esta gente se vaya de su casa. Entonces, así fue como antes de que se cumplieran las 42 horas, porque nos habían dado una amenaza, pues. Nos vinimos para Las Aradas como unas 60 familias. ¿Verdad? Comenzó el operativo militar el 13 de mayo de 1980. En San Miguelito se desembarcaron más o menos unos de 10 a 12 camiones militares blindados con tropas del DM-1, la 4ª Brigada y otros contingentes militares de orden y todo. Y era un operativo ya planificado. El ejército salvadoreño echó grandes operativos por todas las comunidades aquí, pero no tanto para matar a la gente cuando iba echando el operativo, sino para obligarles a huir, hasta obligarles a llegar a la zona de la concentración, a las Aradas del Zumpul, ¿no? Vino un señor que venía ya huyendo de aquí, de los calles, y vino y dijo, sálganse, dijo, ahí viene el ejército, y ya mató el primero, dijo. Y yo le dije, yo no voy a poder salirme, le dije. Tengo el niño, le dije, de 22 días de nacido, le dije. Y no puedo, mejor me voy a quedar aquí. Entonces la Emilia y la Miriam, esas sí se fueron. Y bueno, yo dije, me voy a quedar acá, porque no me queda otra. Si me matan, tengo que estar conforme. Y mi mamá estaba en dieta. Y dijo, bicha, váyanse ustedes, dijo. Aunque las van a matar y a mí también, pero de todas maneras, dijo, váyanse, tal vez se salvan ustedes. Y ella se quedó porque estaba con un bebecito, con mi hermano, el último, que lleva el nombre de mi papá porque él ya había muerto. Mi mamá quedó embarazada, a los 8 días tuvo el bebé. Entonces, lo fuimos. Sí, nos fuimos. Entonces ya nos tocó que estar allí, pues observando para qué lado nos tocaba salir, porque ya se veía que como que iban detrás de nosotros, siguiendo donde iba la gente. Y de presto se oyó la balacera y ya vimos que los teníamos cerquita, ya lo que era la Fuerza Armada. Y es así como a eso de las 4 de la tarde del día 13 de mayo, el ejército nos cerca a centenares de mujeres, hombres y niños. Un promedio de 1,500 personas, porque era toda la población que venían huyendo desde los cantones del Jícaro, de los Ramírez, de los Ortiz, de los Calles y las minas.
Pero era un mar de gente, y por todos los bordos arriba y todo se miraba la tropa que nos iban envolviendo, y no quedó más que pegarle rumbo a la montañona, con toda esa gente dispersos, grupos de personas por diferentes veredas, buscando que la montaña esa nos diera protección. Porque nosotros ya íbamos así de los pies, hinchados, como ya, yo andaba unas llenas verdes, ya me habían reventado. A mi hermana también, a mi hija me había reventado esta llena, a ella esta otra. Y llevábamos unos pedazos así, después los botamos y a chuña. Entonces los pies los llevábamos bien hinchados, rajados, con frío, porque ya hasta las camisas vimos bien en los alambrados, porque los aventamos por donde cayera, no apartábamos por salvar la vida. Nos fuimos para Los Naranjos y llegamos a dormir a una casa, no dormimos más bien, porque éramos tantos que todos estábamos de pie toda la noche, porque era una casa relativamente pequeña, solo protegiéndonos de la gran lluvia que estaba cayendo toda la noche, una lluvia. Pero ahí nos quedamos el día siguiente, como a las 5 de la mañana, el día 14, dicen unos compañeros que conocían, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a salir para las aradas. Las aradas. Yo le pregunté a otros, ¿y a las aradas a qué? No, que ahí hay unos compañeros ya, tienen su tiempo estar ahí, están cultivando y ahí no pasa nada. Vámonos para las aradas. Bueno, yo seguí. Éramos, porque nos contamos y no se me olvide esa cifra, éramos 265 los que íbamos en ese grupo. La mayoría se había quedado en la falda toda la montaña. Le pegamos arriba a la montañona, y de la montañona le dimos para abajo a salir al zapotal, aclarando. Nosotros que llegamos al zapotal, nos dice un compa, ahí me dice, ya pasó el soldado, ¿por qué le digo yo? Estaban los rastrillajes de las llantas. Ya pues. De allí dimos para abajo nosotros hasta llegar a las aradas. A las 7 de la mañana nosotros íbamos bajando, porque como íbamos por los montes, por las veredas y todo eso, y vimos los cerros de Honduras llenos de soldados. Y eso yo que estaba cipota me sospeché algo. O sea, yo me sentía con una aflicción en el corazón más de la que llevaba. Yo creo que hoy sí no los vamos a salvar. Nos encontramos con unos compañeros que estaban como haciendo vigilancia, ¿verdad? Con revólveres estaban ellos nada más ahí por cualquier cosa. Y nos preguntaron que cuántos íbamos, y les dijimos más o menos tantos. Miren, cúbranse porque todo el ejército hondureño está de la frontera, por toda la frontera aquí al otro lado. Y le dijeron a las señoras, miren, háganles comida a esta gente porque ya ellos traen hambre, ¿verdad? Nosotros no habíamos comido nada el día anterior, día 3 no habíamos comido nada, la noche tampoco, nada, y ya eran más de 24 horas sin comer absolutamente nada, solo agua. Nosotros en ese momento de la masacre estábamos haciendo tortillas. Y como iba llegando la gente que la llevaban los soldados, pues en retirada, ellos iban con hambre todos y la tortilla que iba saliendo nosotros la íbamos compartiendo, aunque fuera con sal, pero ellos con mucha alegría se la comían porque decían que llevaban ya la noche y no habían comido nada. Luego, como a las 7 de la mañana, nos dijo un señor que iba así a un lado, había una altura y nos dijo, si ustedes escuchan un disparo, dijo, es porque algo malo va a ocurrir. Sentado estaba yo cuando, como a los 30 minutos de estar sentado ahí descansando, oí un disparo allá arriba en un cerro donde ponían ellos una observación. Lavándole las manos estábamos en el río nosotros, como no nos daban la salida. Entonces lo dice el soldado hondureño nosotros, que el soldado hondureño sí estaba.
No puta, ya no. Pues de allí, váyanse, dijo, porque ahorita, dijo, nosotros respondemos. Le volvimos a decir al jefe que los de la ley no quiso. Pues, a ratito fue el bombazo arriba. Ya vimos que se desboronaba que el gusanal de soldados, policías, guardias y todo. Y ya nosotros estamos bien rodeados, sin nada de armas. Nos corrimos y nos amparamos ahí, pero luego fue la lluvia de balas que al final yo personalmente no supe ni qué se hizo la familia. Yo corrí hacia el río Zumpul. Yo me daba, y una cosas que me dio, ver una madre joven con los niños en los brazos. En aquella desesperación, un señor adulto que así le daba vuelta al remolino de una poza y que no había alternativa de vida. ¿Y qué hacemos, Dios mío? Y miraba yo que cada vez más gente al río a tirarse. Y yo dije, bueno, Dios que me socorra y que se haga su voluntad. Y yo voy a hacer el esfuerzo de pasarme. Y me tiré al río. Entonces, yo me acuerdo que pasó, yo vi que este muchacho iba nadando. Entonces, yo, como pude, me lo agarré del pelo. Y otra muchacha lo agarró de aquí, la otra de aquí. Y ya lo estábamos fundiendo todos, porque ya no lo dejamos que nadara a él. Entonces, él dijo, agárrense de otra parte, menos del pelo, dijo. Suéltenme del pelo, porque yo era la que lo llevaba del pelo. Entonces, y la otra, porque si no, la voy a ahogar y me van a ahogar a mí, dijo. Y le sacó la cabeza así. Y después como pude, a todas las voy a sacar, si no voy a dejar a ni una, dijo. Y por él estoy sobreviviendo yo, porque la verdad las cosas es que él lo sacó, pero solo lo sacó allí, salve quien puede. Él se desapareció, ni vimos qué se hizo. Y nosotros ahí que así tramos que no llevamos por donde puta salir. De ahí los cruzamos el río. A como pudimos, porque el río con el agua aquí ya lleno, llenando aquí. Así se los prendían de mujeres a nosotros de aquí los pantalones, de las cinturas, de las camisas. Nosotros no hacíamos más que destrabarlas. Y adiós por el río se iban. Y los aviones encima, miren nosotros. ¿Qué yo hubiera visto ahí? ¡Qué barbaridad! La gente se aventó en la angustia. ¿Pero usted vio a su hermana pasar? La vi cuando ella estaba pidiendo auxilio, porque estaba ahogando, y no solo ella, medio mundo. Pero como uno allí, fuera el hermano, fuera el papá, que sea, uno lo que procuraba era salvar la vida. Porque quedaba allí clavado también, allí le caían, porque eso era una tormenta de lluvia. No crea que es solo un tiro, ¿no, hombre? Y más los helicópteros, que yo a lo que más miedo le tenía los helicópteros, porque ni una vez los había visto como disparaban, y como bajito. Y había que esconderse, porque no, allí solo lo ametrallaban. Entonces, yo solo sentí una corazonada cuando vi que ella pedía auxilio, y yo ¿cómo? Si yo no podía nadar. Y allí, como le digo, fuera su mamá, fuera quien fuera, ¿y quién se arriesgaba? Allí se decidía uno. Solo le venían unas corazonadas que deseaban ser quizás pájaros para irlos porque eso piensa uno, o sea, poder volar y ir a sacar a aquella persona, va. Pero ¿y qué hace? Nada, no puede. Esa hija mía iba agarrada con una muchacha así en la mano, eso la mataron de un balazo. Ya la vio muerta, la soltó, la dejó arriba. Yo me salvé porque me quedé en medio de un matocho. Y el vestido era verde. Y los soldados pasaron rafagueándoles de mí que hasta en el lomo me caían las vainillas. Entonces yo dije aquí y decían, tiren a los montes. Ya me vieron, decía yo entre mí nomás. Y yo lo que hacía era poner la mano así, mire. Me la ponía así para no ver cuando me dispararan, porque así pasaron de mí. Ya el ángel de la guardia dice mi mami que fue el que me salvó, va. El río, aquí, la pequeña altura, y nosotros nos escondimos en ese cerrito detrás de la maleza. Desde ahí pudimos ver cómo los soldados agarraban a las mujeres que iban con sus niños en brazos, agarraban a los niños de los brazos de sus madres, los tiraban así para el aire y los cachaban con las grandes mayonetas
y caían los niños ensartados sobre los enormes cuchillos, después los tiraban al río. Habían allí varias mujeres que estaban embarazadas. A ellas de una sola patada las tiraban al suelo. Después con los machetes largos les rajaban el estómago. Les rajaban el estómago, las abrían y les sacaban los fetos y también los tiraban al río. Era terrible oír cómo gritaban las mamás, cómo lloraban los niños pidiendo clemencia, que no nos maten, que no nos maten, que nosotros no debemos nada, ¿no? Correr únicamente por quererse librar, pero sin saber a dónde. Porque ese era el problema de nosotros ahí, más que al otro lado, desde el que abordamos el río, veíamos la fila de los hondureños que estaban, las tropas hondureñas que estaban al otro lado. Pero los hondureños capturaron a una inmensa cantidad de población. A las 10:30 de la mañana comenzaron a entregarle toda esa gente al ejército salvadoreño. Entonces el ejército salvadoreño, estaban los grupos de soldados con el agua hasta la cintura recibiendo la gente que tiraban los hondureños del otro lado. Entonces el ejército salvadoreño levantaba los grupos de donde los tiraban boca abajo en la playa y se los llevaban a donde está al plan donde construimos el monumento de los mártires. Allí los ametrallaban. Los ponían en fila. Filas grandes. Aproximadamente entre 50, 60 gentes cada fila. Y se daban el lujo de emplazar las ametralladoras y fusilería y hacer una sola rafagazón. Entonces, eso yo lo vi con mis propios ojos. Yo estaba en la altura del Cerro Chichilco, en línea recta, como 1 kilómetro de distancia. Y bueno, yo al final me pasé y seguimos al otro lado del río, nos fuimos a un monte. Ahí pasamos todo el día y desde allí veíamos cómo los helicópteros bombardeaban allí el lugar allí de donde habíamos llegado, de la Jarada. Y se veían las gentes que habían dejado muertas ahí. Días después de la masacre uno podía ver la gran cantidad de aves de rapiña devorando los cadáveres. Yo tengo bien presente aquí un día que me encontraba ahí, cerca del río, en una casita. Había ido para comprar pan con mi padre. Y desde esa casita vimos que venía una fila de perros del lado salvadoreño. Venían cruzando el río y todos traían algo en el hocico, pero no se podía ver exactamente qué podía ser hasta tenerlo bien cerca. Y cuando los perros han cruzado el río llegando a nosotros, eran restos humanos. Eran bracitos de niños, eran piernitas de niños, eran pequeños cráneos. Fíjese que yo siento de que yo puedo hablarle así, pero cuando yo me pongo a recordar y a querer contar todo, cómo lo que se vivió, yo le digo que no creo que esas heridas sanen así tan, aunque ya hace años, porque yo tenía 19 años para esa masacre. Y yo siento que hay momentos que parece que
que acabara de pasar. O sea que yo considero que sí hay vacíos, hay negligencia, hay descuidos, y no solamente en 1980, actualmente. Esa es mi opinión. Porque un caso grave como este debería urgentemente, con prioridad, ser investigado. Pero si las Fuerzas Armadas no quieren abrir los archivos. Y entonces, ¿en qué estamos? Si no es cuestión de que quieran o no quieran. Si el presidente actual, civil o militar, es el comandante general de las Fuerzas Armadas y no puede ordenar que entreguen información, entonces, ¿en qué estamos? ¿Por qué usted no autoriza al ministro de Defensa a abrir los archivos de la Fuerza Armada para que se conozcan los hechos ocurridos como estas masacres? Primero, hay una interpretación errónea de tu parte y del periódico digital El Faro sobre lo que significa ser comandante general de la Fuerza Armada. El presidente de la República, por Constitución, asume dos responsabilidades. Se convierte en el jefe de Estado y, por lo tanto, representa al país ante cualquier organismo y otros estados en su calidad de jefe del Ejecutivo, y se convierte por Constitución en comandante general de las Fuerzas Armadas. Como comandante general yo dirijo las Fuerzas Armadas, pero no las dirijo directamente, sino que a través del ministro de Defensa. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de ser comandante general de la Fuerza Armada no significa que todas las decisiones que se toman en la Fuerza Armada las tomo yo, las toma el ministro de Defensa, y muchas de ellas las toma el alto mando de las Fuerzas Armadas, por delegación del presidente de la República. Ese es un tema que yo quisiera que, en todo caso, después de que yo termine mi intervención, te lo puede explicar el general David Munguía Payés, porque efectivamente él consultó conmigo una solicitud hecha por el Instituto de Acceso a la Información Pública, y había que buscarle una salida jurídica, porque esos documentos no existen. Pero el oficial de... ahora llegaron oficiales de la Oficina de Acceso y no los dejaron entrar siquiera a los archivos. Te dejo al ministro después para que él te explique el porqué del comportamiento de él como ministro. ¿Lo responsabiliza a usted? A usted lo responsabiliza como comandante en jefe de no autorizar la entrada a los archivos. No es cierto, yo ni siquiera he tenido que ver con ellos. Es una interpretación errónea del comandante general de la Fuerza Armada. Para eso el comandante general de la Fuerza Armada tiene un alto mando que nombra, que es el que toma las decisiones del día a día, las decisiones operativas del día al día. Al final de cuentas yo soy responsable de todo, efectivamente, pero para eso tengo ministros que den la cara, y en este caso para eso tengo el ministro de la Defensa que dé la cara, y entonces él perfectamente te puede explicar cuál fue el proceder. Que la organización que solicitó esto, o no sé si el Instituto de Acceso a la Información Pública me responsabiliza a mí, ¿y qué voy a hacer? No, porque no da orden de que se abran los archivos para conocer la verdad sobre esa las masacres orden la tiene ocurridas. que dar el ministro de la Defensa, te estoy explicando, porque estamos hablando de la organización interna de la Fuerza Armada. Las decisiones las toma el ministro de la Defensa. Muy bien, gracias. Gracias a todos los medios. Por lo tanto, quiero dejar claro que la respuesta de nosotros no fue no dar información. Sencillamente revisamos nuestros archivos y en los archivos no encontramos la información que nos pedían, y eso fue lo que contestamos. Lo que sí no podemos permitir es que alguien llegue a las instalaciones militares a darle vuelta a todos nuestros archivos, porque tenemos información de carácter secreta. Y la Constitución de la República nos ampara, como dije, a no permitir que eso suceda. Yo me subí a un árbol para poder ver la parte de las riberas del río abajo, por las faldas de Chichilco. Y entonces
vi de que iban dos mujeres y que caminaban rumbo a Pacasio. Y entonces, cuando identifiqué que llegaron al río, dije, ellas tienen que venir por todo el río para arriba. Entonces yo bajé a encontrarlas. Y una de ellas era mi esposa. Y entonces cuando me encontré con ella, le digo, ¿y el niño? Y entonces ella me dice, no, me dice, el niño se murió. Bueno, le digo yo, vámonos, le digo, que allá está la demás gente arriba. Y subimos, ¿verdad? Yo ya no le pude decir nada más porque pues sí sentí que era un dolor tremendo para ella y para mí, ¿verdad? Sí, ahí en el lugar de la masacre del Zumpul murieron alrededor de 13 miembros de mi familia. Murió Fermín Ayala, Dolores García, murió el niño como de 4 meses. La familia de don Genaro, que vive en el Chicahuite, que perdió todos sus hijos y su esposa. Toda la familia de mi esposa. Perdí a mis 2 padrinos. Ahí murió un señor que se llamaba Reyes, éramos vecinos. También murió Alfonso Mejía, Juan Mejía, Israel Orellana, José Cartagena y Filomena Guardado. Perdí a mi hermana, Miriam Ayala. Mi cuñada Rosa Cartagena. Vaya, mi hermana llamaba Juvelina Mejía. Mi otra cuñada Esperanza Cartagena. Y José Arnulfo Ala. ¿Usted cree que tienen perdón? A saber, pero yo digo que quedarnos. Es que fue mucho demasiado. La masacre en el Zumpul, un día 14 de mayo, bajo de un cielo azul. La masacre fue llevada